buenas tardes, iglesia. Es un privilegio poder estar aquí, poder dar inicio a este servicio, en donde vamos a levantar nuestras voces al cielo, en donde vamos a cantar alabanzas a nuestro Dios. Hoy es especial para poder recibir nuestro alimento espiritual. Hoy es especial para poderle decir que venimos con este espíritu humilde y vamos a cantarle solo a Él, solo a nuestro Dios, las alabanzas que a Él le agradan. Comenzamos. Canten alegres con toda gratitud, pues nuestro Dios merece el honor. Canten día y noche con todo el corazón, pues Dios es nuestro protector. Canten alegres con toda gratitud, pues nuestro Dios merece el honor. Canten día y noche con todo el corazón, pues Dios es nuestro protector. Y siempre mi vida hablaré de sus bondades, pues Dios merece el honor. Que todos se alegren y canten con amor, pues su palabra es eterna. Quiero cantar aleluya al Señor. Quiero cantar aleluya al Señor. Quiero cantar y alabar su santo nombre todo el día. Cantar aleluya al Señor. Quiero cantar aleluya al Señor. Quiero cantar aleluya al Señor. Quiero cantar y alabar su santo nombre todo el día. Cantar aleluya al Señor. Y siempre mi vida hablaré de sus bondades, pues Dios merece el honor. Que todos se alegren y canten con amor, pues su palabra es eterna, pues su palabra es eterna. Amén. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu
como tú, ver la vida como tú y saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor y reflejar al mundo tu amor y reflejar al mundo tu amor. Muy buenas tardes, mis hermanos y amigos que nos visitan. El día de hoy tenemos nuestro servicio de entre semana. Es como un oasis en medio del desierto. Todos nosotros necesitamos de la presencia de Dios en nuestras vidas. El hecho de que vengamos ahora por estos medios de internet a escuchar la palabra de Dios sigue siendo de gran ayuda para nosotros. Si bien es cierto, no nos estamos reuniendo físicamente, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo que abunda en nuestros corazones, podemos hacerlo si tenemos ese deseo y oramos porque Dios siga uniendo a la iglesia y a los hermanos, a las 3 regiones, a pesar de que estamos separados por esta cuestión del COVID. Entonces quiero darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta reunión de miércoles. Antes de comenzar nuestro tema del día de hoy, quisiera pedirles por favor que me acompañen todos en una oración. Mi Dios y Padre, bendito que estás en lo más alto del cielo. Queremos reconocer tu grandeza. Reconocemos que nosotros solo somos seres humanos y que tú eres eterno, que todo lo sabes, que estás en todas partes y que eres todopoderoso. Queremos rendir nuestras vidas a ti. Entendemos nuestra necesidad tan grande de venir a tus pies para poder salir victoriosos en este mundo caído. Te oramos porque ninguno de mis hermanos se quede en el camino, en este trayecto de la pandemia que estamos viviendo todos, y que si es tu voluntad y regresemos todos a reunirnos físicamente, no falte ni uno solo, Padre. Que cada uno de nosotros pueda entender la importancia de que en nuestros corazones necesitamos unirnos sí a la iglesia, pero también, y lo más importante, unirnos a ti. Bendito y alabado seas, quédate conmigo en esta clase. A través de mi Señor Jesús te quiero orar y pedir todas estas cosas. Amén. Excelente. Pues bueno, hoy vamos a hablar acerca de la importancia de cómo mantenernos firmes en una época tan complicada. Hace unos momentos mi esposa me estaba dando unas estadísticas que señalaban que un gran porcentaje de personas está en depresión a nivel mundial, no solamente en México, sino a nivel mundial a causa de esta cuestión de la pandemia. Entonces, qué importante es. El tema de hoy es cómo vamos a cuidar nuestros corazones y cómo vamos a llegar todos, una vez que termine todo esto, como decía en mi oración, si es la voluntad de Dios que esto termine. Mi mayor deseo es que todos, sin excepción, regresemos a la iglesia. Pero sí va a ser importante que analicemos nuestra espiritualidad el día de hoy. Quiero leerte una lista de nombres de hombres que aparecen en la Biblia. Te voy a leer primero un grupo, que es un número mayor de estos nombres de personas, y después tú me vas a decir si reconoces a alguno de estos nombres. Posteriormente te voy a leer otro grupo de personas que es mucho menor, y tú ya me dirías en conjunto a qué grupo de personas me estoy refiriendo de los que habla la Biblia. Voy a comenzar. Primero, estos son los nombres. Te voy a pedir si logras reconocer a qué grupo de personas hace mención la Biblia. Los nombres son Samúa, Zafat, Igal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Gabi y Jeuel. ¿Qué tal? ¿Puedes reconocer en qué parte de la Biblia aparecen todos estos nombres? Si lo pudiste hacer, felicidades.
quiero leerte ahora otros 2 nombres de personas que pertenecen a este mismo grupo. Y estoy seguro que una vez que te diga estos nombres, tú vas a reconocer a qué grupo de personas hace referencia la Biblia cuando menciona a estos hombres. El otro grupo de personas son Caleb y Josué. ¿Los reconoces, verdad? Es el grupo de los espías israelitas que fueron a ver la tierra prometida. ¿Por qué menciono esto? Porque sabes que todos los otros 10 que te mencioné al principio, y que es muy probable que la gran mayoría de nosotros no los pudimos ubicar, quedaron en el olvido, se quedaron en el camino, pudieron haber trascendido a lo largo de las Escrituras y de la Biblia, pero se quedaron atrás, se quedaron tendidos en el desierto. Entonces, qué importante es que nosotros hagamos reflexión acerca de todas estas cosas, ¿sí? Porque está por verse quiénes de todos nosotros, los que conformamos las 3 regiones en la iglesia, está por verse quiénes regresaremos a salvo después de esta pandemia. ¿Quiénes regresaremos no con una fe caída, sino quiénes regresaremos fortalecidos para ayudar en la iglesia? ¿Quiénes regresaremos listos para efectuar, para actuar y para llevar a las personas a que se acerquen a Dios? ¿A cuántas personas el día de hoy tú conoces que se han quedado en el camino? Sin duda, tú y yo conocemos a muchas personas. Entonces, vamos a ver la historia de un hombre que me fascina, me encanta. Es impresionante lo que este hombre pudo lograr en la Biblia, porque también trascendió. Pero nos vamos a dar cuenta que hasta los hombres más poderosos de la Biblia, en algún momento pareciera ser que su vida o su fe o su esperanza como que se tambaleó, y no es la excepción con este hombre. Pero qué importante es que después de nuestro lapso de pensamientos que nos alejan de Dios, o nuestro lapso de pereza o de apatía por las cosas de Dios, o nuestro lapso de falta de interés, o nuestro lapso de pecado que puede haber en nosotros, volvamos a Dios lo más pronto posible antes de que sea demasiado tarde. Entonces, está por verse, queridos hermanos, amigos, quién después de esta pandemia regresará. Porque sin duda para muchas personas ha sido una prueba complicada. Y vamos a comenzar con el texto bíblico. Está en Lucas 7, del 8 al 19. Miren lo que dice la Biblia. Vamos a comenzar. Lucas capítulo 7, versículos 18, 19, de la versión Reina Valera contemporánea. Me encanta esta versión. Miren lo que dice. Los discípulos de Juan fueron a contarle todas estas cosas. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para que le preguntaran: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Wow. Te voy a hablar acerca del contexto de lo que estaba ocurriendo. Juan el Bautista, a estas alturas de la historia, ya estaba en la cárcel por haber denunciado el adulterio, la inmoralidad sexual de nada más y nada menos que de el mandamás de aquella época, de Herodes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este hombre, por hacer la voluntad de Dios, Juan el Bautista, por hacer la voluntad de Dios, es encerrado en la cárcel. Y entonces Juan está en la cárcel y sus discípulos están ahí con él y le están contando a Juan el Bautista todo lo que Jesús, el Hijo de Dios, ha venido haciendo. Todos los milagros, a todas las personas que ha resucitado, todas las sanaciones, todas esas cosas tan impactantes. Van y le cuentan a Juan el Bautista lo que está ocurriendo allá afuera. Mientras Juan el Bautista está en una cárcel oscura y sin duda está en una situación muy complicada, porque ya sabemos cuál es el desenlace de esta prisión de Juan el Bautista. Entonces Juan dice este apartado de las Escrituras, que llama a 2 de sus discípulos
y los manda con Jesús a que le preguntaran a Jesús algo que desde mi punto de vista, a mí no sé a ti, a mí me parece un tanto ofensivo. Yo no sé qué habrá pensado Jesús de esa pregunta, pero a mí me parece incluso algo ofensivo. ¿Cómo que Juan el Bautista manda a sus discípulos a Jesús a preguntarle si realmente Jesús era el Hijo de Dios, si realmente era el Mesías? Después de todo lo que le venían contando sus discípulos, Juan el Bautista decide mandar a sus discípulos a que le preguntaran. Pero además de eso pasa algo curioso con la situación de Juan el Bautista ahí en la cárcel. Porque, ¿cómo es posible que él mande a sus discípulos a preguntarle eso si Juan el Bautista ya antes había afirmado, cuando ve a Jesús venir y dice, miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Ya muchos años antes, cuando su mamá Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista y llega María a visitarla, dice que Juan el Bautista se mueve en el vientre de su madre, quizás de la emoción de saber que enfrente, en el vientre de María, estaba el Hijo de Dios Altísimo. Imagínate. Pero ahí no para la cosa. Juan el Bautista le dijo a Jesús, pero ¿cómo yo te voy a bautizar si tú deberías bautizarme a mí? Pero además de eso, Juan el Bautista vio cuando baja la paloma, el Espíritu Santo, y se postra sobre Jesús. Pero además de eso, Juan el Bautista escucha la voz del cielo, una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien me deleito. Bueno, pues lo que estaba pasando es que Juan el Bautista, por alguna razón extraña en su mente, manda a sus discípulos a que le pregunten a Jesús si realmente era el Mesías. Por eso me parece un tanto ofensiva su pregunta. Claro que por supuesto yo no me comparo absolutamente en nada con Juan el Bautista, él sí fue un gran hombre. Pero esto me hace pensar que todo ser humano en algún momento en su vida puede pasar algo que lo haga tambalear en su fe. Por otra parte, me parece un poco chistoso y chusco cómo sus discípulos van de un lado a otro, ¿no? Primero ellos ven los milagros de Jesús y van con Juan y le cuentan todo lo que está ocurriendo. Y bueno, luego Juan los manda una vez más con Jesús a que le preguntaran si realmente él era el Hijo de Dios. Entonces vamos a ver el versículo 20 y el 21 y vamos a seguir estudiando esta historia que me parece muy interesante. Dice la Biblia, aquellos fueron a ver a Jesús. Ahí van una vez más los discípulos a ver a Jesús. Y le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntemos si eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro. En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, plagas, espíritus malignos, y a muchos ciegos les dio la vista. Ok, me parece interesante la forma en que Jesús reacciona. En ese momento no les dice absolutamente nada, pero pasa algo interesante con la actitud de Jesús. De voz en ese momento no les responde nada, pero dice que Jesús va hacia cierto grupo de personas que estaban ahí con él. Estaban cerca estas personas. Porque dice la Biblia que a Jesús lo apretujaban porque querían estar con él. Porque le llevaban enfermos, endemoniados y toda clase de personas con cosas que les aquejaban en su vida. Entonces dice que en ese mismo momento Jesús sanó muchas enfermedades. Es decir, quizás había leprosos ahí en ese momento. Quizás había personas a las que les daban ataques epilépticos. Dice que sanó a personas que tenían plagas. Me imagino qué tipo de plagas. A lo mejor estaban llenos de piojos, liendres. Yo no sé qué tantas cosas tenían estas personas, pero dice que eran plagas. Y luego dice endemoniados, espíritus malignos, y a muchos ciegos les dio la vista.
Muy bien, quisiera que analizáramos un poquito más para poner en perspectiva a todos estos grupos de personas. Quiero que te imagines que de este lado están los leprosos, de este lado están las personas que tenían plagas o que estaban parasitados, y de este lado estaban los endemoniados. Entonces Jesús no le responde nada a los discípulos de Juan y se voltea y fija su mirada en los leprosos, y los leprosos lo ven con sus ojos, lo miran con sus ojos abiertos, atentos a ver qué les dice Jesús. Y Jesús dice unas palabras, y esos esos leprosos quedan totalmente sanos, empiezan a quitarse sus harapos, las garras que traen encima, enredadas en la cabeza, y se dan cuenta que ya no tienen llagas en su piel. Y empieza la fiesta. Y las personas comienzan a alabar a Dios. Y aquello se vuelve un estado de locura total en ese momento. Y después Jesús, de que sana a esos leprosos, fija su mirada hacia los que tienen plagas, ¿sí? Y da unas palabras, y esas personas quedan totalmente limpias de sus plagas. Lo que tengan, lo que tenían encima, o aquella cosa que les aquejaba. Y todos se dan cuenta que primero sana a los leprosos y luego a los que tienen plagas. Y es un gran alboroto, y los discípulos de Juan el Bautista viendo. Y después Jesús fija su mirada hacia un grupo de personas que están endemoniadas. No sé cómo las tenían, si las tenían en un cuarto, en un corral, yo no sé cómo estaban esas personas. Pero esas personas se mordían, se jalaban los cabellos, se agredían unos a otros. Y Jesús les grita, les habla, y ellos voltean y dice unas palabras y expulsa a los demonios. Y luego Jesús voltea su mirada y hay un grupo de ciegos, de personas que no pueden ver. Y dice unas cuantas palabras y reciben la vista. Jesús no les ha respondido nada a los discípulos de Juan. Pero todo aquello en ese momento era una alegría total para todas las personas que estaban allí presentes. Jesús no les dijo que era el Mesías, pero actuó de esta manera. Todo aquello se convirtió en un verdadero espectáculo en ese momento. Pero miren lo que dice en el versículo 22 y 23. Vamos desde el 22, dice: entonces Jesús le respondió: vuelvan y cuéntanle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Bienaventurado, escucha bien esto, porque este versículo es el versículo principal de toda la clase del día de hoy. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Qué palabras tan fuertes para Juan el Bautista. ¿Por qué estaba Juan el Bautista en la cárcel? Pues por hacer la voluntad de Dios. Pero quizás ya le estaba causando tropiezo el hacer la voluntad de Dios. En algún momento, viéndose, o sea, tú y yo no estamos en la situación de Juan el Bautista. Necesitamos entender eso. No lo hemos estado y quizás no lo estemos. Quizás Juan el Bautista se deprimió en la cárcel. Yo no sé qué pasó por su mente en algún momento, en una fracción de segundos, que quizás su fe se vio mermada, un tanto mermada, flaqueó un poco. Pero realmente Jesús le estaba diciendo a Juan el Bautista, por medio de sus discípulos, lo siguiente:
Jesús le está diciendo, díganle a Juan el Bautista que no va a ser de mi agrado si por causa de mi mensaje y del evangelio él se echa para atrás. Díganle a Juan que no va a ser de mi agrado, que no voy a estar de acuerdo, que no lo voy a ver bien. Así que si mi mensaje le está causando tropiezo, que tenga cuidado Juan el Bautista. Ahora, quisiera compartirles un versículo, porque después Jesús hace un reconocimiento muy importante hacia la figura de Juan el Bautista y de lo que él representó en el mundo. Dice en el versículo 28 de ese mismo capítulo: pues yo les digo que entre los que nacen de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista. ¿Qué tal? Después de que Jesús manda a sus discípulos, a los discípulos de Juan el Bautista, y les dice, díganle a Juan que no va a ser de mi agrado si él se echa para atrás. Después dice Jesús, no ha habido un hombre más grande sobre la tierra que Juan el Bautista. Bueno, yo pienso en el alcance de las palabras de Jesús cuando veo la Biblia y pienso, por ejemplo, que existió un Moisés, que existió un Abraham, que existió un Josué, que existió un David y sus guerreros que se dedicaban a aniquilar gigantes. Pienso en un Pedro, en un profeta Daniel. Cuando tú piensas en estas personas, tú dices, wow, estas personas realmente fueron grandes. Hicieron cosas grandes para Dios y para su reino. Pero Jesús afirmó que ninguno de ellos era más grande que Juan el Bautista. ¿Te imaginas la importancia de lo que vino a hacer Juan el Bautista? Pues a Jesús no le iba a agradar que Juan el Bautista se echara para atrás. Ahora yo pienso, si Jesús le mandó decir esto a Juan el Bautista, ¿qué no nos querrá decir a nosotros Jesús? Porque ninguno de nosotros ha pasado la prueba que en su momento tuvo Juan el Bautista. Entonces, qué importante es que reflexionemos acerca de nuestra espiritualidad, porque a veces somos muy humanistas. Y ahora el mundo ve la religión así como muy light, como muy ligero. No, es que Jesús me va a entender porque mi situación económica está tan mal y los problemas que tengo. Entonces, si dejo un poquito la religión y me concentro en mis cosas y en mis planes, entonces Jesús lo va a entender. Bueno, Jesús no entendió absolutamente para nada que Juan el Bautista estuviera dudando de su fe. No le dio el chance. No le permitió que unos cuantos minutitos Juan dudara de su fe. No se lo permitió en ningún momento. Cuando yo pienso cómo el mundo es tan humanista y cómo muchos discípulos pueden estar cayendo en el humanismo, esto puede ser preocupante. Porque, te voy a preguntar algo, ¿acaso nosotros somos mejores que Juan el Bautista? ¿Para que Dios nos considere más? ¿Para que Jesús nos considere más que a Juan el Bautista en nuestras pruebas? ¿Acaso nosotros somos más que el joven rico? Porque Jesús le pidió todo al joven rico. ¿Acaso nosotros somos más que Eliseo? Que todas sus yuntas de bueyes cuando Dios lo llamó a servir como profeta, como ayudante de Elías. Dice la Biblia que todas sus yuntas de bueyes las hizo pedacitos y hizo una gran comida. ¿Acaso somos más que Eliseo para que Dios no nos pida lo mismo? Piensa en todos los hombres de la Biblia, todo lo que tuvieron que dejar y todo lo que estuvieron dispuestos a hacer. Y la pregunta es, ¿acaso tú y yo somos mejores que ellos para que Dios nos considere más? ¿Para que nos dé el chance? ¿Y para que nos consienta? Para Jesús no va a ser de su agrado que alguno de nosotros hoy esté y que mañana no esté. Esa es una realidad. Nadie que sea un discípulo de Cristo puede declarar retirada porque Jesús no le da ni un solo centímetro al enemigo en la batalla espiritual.
espero que todas estas escrituras nos abran un poco más el panorama acerca de lo que implica ser un discípulo de Cristo. Para nosotros, a Juan le estaba causando tropiezo el que es muy posible que iba a morir. O sea, él sí estaba en una situación muy complicada. Quizás escuchó que a lo mejor lo iban a torturar o que le iba a pasar algo. ¿Sí? Él sí estaba en una situación muy, muy complicada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para cristianos el día de hoy les es causa de tropiezo asistir a una reunión los miércoles. O les es causa de tropiezo conectarse para ver un servicio el miércoles. Para algunos cristianos es mejor no hacer lo que a Dios le agrada y perderse en otros miles de cosas, pero no hacer la voluntad de Dios. A veces puede haber discípulos que piensan, no, es que si en la iglesia no me pidieran que fuera todos los domingos o los miércoles, yo sería un empresario súper exitoso y mi empresa sería casi como la de Slim. Realmente hay cosas que a discípulos de Cristo el día de hoy les causan tropiezo y son cualquier cosa. Los discípulos del primer siglo se reirían de nosotros, es muy probable, ¿no lo crees? Porque cualquier cosa nos hace tambalear. Y cualquier cosa del mensaje de Dios es causa de tropiezo para nuestras vidas. Jesús estaba diciendo, aquellos que por causa de mi mensaje tropiecen, yo no voy a estar contento, ni me voy a dar por satisfecho. Esa es la realidad. Quizás es momento en que reflexionemos profundamente en todo lo que Jesús ha venido haciendo, sí por nuestras vidas, pero sumamente importante que reflexionemos en qué posición nos encontramos el día de hoy. Al inicio yo te mencionaba un cierto grupo de personas que en su momento aparecieron en la Biblia, pero después desaparecieron para siempre. Ojalá y el día de hoy podamos hacer un alto en el camino y reflexionar acerca de estas cosas. Miren, hay cosas tan sencillas que pudiésemos practicar dentro del reino, mis hermanos, y que denotan cuánto amamos a la iglesia y cuánto amamos a nuestros hermanos. Por ejemplo, esta cuestión que yo les decía de las reuniones, que no sea una piedra de tropiezo para ti ver un video los miércoles, hermano. Que no sea una causa de tropiezo para ti ver un video los domingos. Y hay cosas que demuestran cuánta atención tenemos por las personas del reino y por el reino de Dios. Miren, creo que es importante, y voy a mencionar algunas cosas que en su momento nuestros hermanos Fran y Fer avalaron para que yo pudiese decírselos a ustedes de qué cosas son importantes ahora que estamos teniendo nuestros servicios por internet. Es importante que pongas ahí saludos en el chat, hermano. Lo ves ridículo, lo ves sencillo si tú quieres, pero qué importante es saber que tú estás ahí y que estás en la pelea y que estás en la batalla. Si tú te metes y pones un saludo a un hermano que está en Tlajomulco, o los de Tlajomulco, un saludo a los hermanos que están en otra parte de la ciudad, créeme que eso es muy animante, hermano. Conéctate y pon tu esfuerzo para que puedas hacer comentarios en el chat. ¿Te parece complicado? Yo creo que no, y todos podemos hacerlo, en verdad podemos poner nuestro corazón. También es importante que todos abramos nuestras cámaras. Regularmente yo siempre lo hago, una que otra vez no lo he hecho, pero siempre abro mis cámaras cuando estamos en una reunión de líderes de charla o cuando estamos en la charla bíblica de los miércoles. Eso denota atención y amor por la persona que está hablando, por tu interlocutor. Es como si, imagínate, tú estás dando un mensaje o estás hablando con alguien y la otra persona se pone una bolsa en la cabeza y pues no la ves, ¿verdad? Y no sabes qué gestos está haciendo, pero la verdad es que es una falta de respeto. Yo sí lo siento como una falta de respeto. Y es importante que todos prendamos nuestra cámara. Te lo dejo a tu consideración, pero realmente es importante. Es importante que en este tiempo de pandemia busques a tu discipulador, busques confesar pecado y que estés pasando tiempos de oración con otras personas. Vamos a hacerlo, vamos a animarnos, porque te voy a decir algo, nadie puede salir vivo
espiritualmente hablando de una situación así si no se une a la iglesia? ¿Recuerdas esa escritura donde Jesús dice, ningún reino puede mantenerse o puede salir victorioso si está dividido? Cuando nuestras fuerzas como discípulos las dividimos y unos jalan para un lado y otros jalan para otro, y que cuando unos quieren empujar, los otros estiran hacia el otro lado, estamos divididos, y Dios así no puede hacer algo por nosotros realmente grande o algo que le dé la gloria a Dios. Necesitamos estar unidos. Un reino dividido no podrá mantenerse, decía Jesús. Únete a los hermanos, únete a las charlas, únete al reino. Mi mayor deseo es que Jesús pueda ver que tiene una iglesia unida aquí en Guadalajara. Después de que Jesús manda a sus discípulos, una vez más, y van de vuelta, ¿no? Otra vez los discípulos de Juan, por eso es que se me hace graciosa esta situación. Jesús los retacha con Juan y les dice, díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los endemoniados, se les expulsan sus demonios a los endemoniados. Pienso cómo los discípulos de Juan van y le cuentan esto a Juan. Y Juan, después de su lapso, se aclara su mente y dice, pero ¿cómo pude dudar de mi Señor? Pero ¿qué pasó en mi mente? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba cruzando por mi mente? Yo pienso, ¿y qué cosas están cruzando por nuestra mente que nos desenfocan de lo verdaderamente importante? Pero Juan, sin duda, pudo arrepentirse, porque vemos el final de Juan. Y el final de Juan fue que el Evangelio de Cristo no le fue causa de tropiezo. Porque ¿sabes qué? Si Juan hubiera dicho, pues yo a ese Jesús ni lo conozco, yo no sé quién es, yo no sé de dónde salió, es muy probable que lo hayan sacado de la cárcel. Si Juan se hubiera disculpado con el rey y le hubiera dicho, no, disculpe usted, su majestad, no lo volveré a hacer, se lo prometo. Es más, voy a ofrecer una disculpa pública, pero déjeme salir de la cárcel. Es muy probable que lo hubieran sacado, porque hubiera sido una victoria para Satanás. Porque Juan el Bautista, el que vino a la tierra para abrir el camino y para señalar que Jesús estaba aquí, imagínate que de repente dice, no, ese Jesús no es. Entonces, cuando vemos que Juan el Bautista termina degollado, que su cabeza sale volando de su cuerpo, nos damos cuenta que no fue causa de tropiezo el mensaje de su Señor Jesús, y que se mantuvo fiel hasta el final. Muchas personas más bien en la Biblia me impactan sus historias, pero pocas me impactan tanto como la vida de Juan el Bautista. Espero que estas escrituras y la vida de Juan a todos nos lleven a una reflexión, porque en estos tiempos necesitamos salir victoriosos. Amén. Quiero pedirles que me acompañen en una oración. Bendito Dios y Padre, que estás en lo más alto del cielo, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Te pido que nos ayudes a estar activos en este tiempo, que por favor nos des un corazón para buscar la iglesia, para conectarnos, para amar a nuestros hermanos, aunque sea a una distancia, y que estemos todos conectados en el mismo canal de nuestro Señor Jesús. En estos tiempos es importantísimo que todos, padres, sin excepción, regresemos una vez que termine todo esto, si es tu santa voluntad. Bendito seas, y es a través de mi Señor Jesús que te oro y te pido estas cosas. Amén. Muchas gracias, bendiciones. Muy bien, hermanos, pues con mucho gusto quiero compartirles los siguientes anuncios para esta semana. El próximo sábado tenemos el taller para padres, que ha sido muy bueno, a las 5 p.m. para que te puedas conectar. Tenemos el próximo domingo la reunión por las 3 regiones. Las 3 regiones vamos a estar juntos a las 10 de la mañana y va a ser un increíble servicio. En esta ocasión nuestro hermano Fernando Ávila nos va a compartir algo muy, muy especial acerca de cómo Dios puede seguir transformando nuestras vidas, de su enseñanza,
y de todas estas cosas que hemos venido aprendiendo en las parábolas que son increíbles. Le toca a nuestros hermanos de Guadalajara organizar el servicio de este domingo. Vamos a seguir orando por nuestra hermana Sobeida Vidrio y por su recuperación. Y quiero pedir una oración especial por el primo de nuestra hermana Joen, que desafortunadamente falleció de una manera muy inesperada. Entonces, en estas situaciones, en estas circunstancias, es muy importante que pues podamos hacer una oración por la familia de él, también por Joen, por nuestra hermana, y porque Dios pueda llevar mucho consuelo a su familia. Vamos a seguir orando por la señora María Elena, por Toño Íñiguez, por la recuperación de nuestro hermano Soto. Desde aquí un fuerte abrazo, doctor Soto, esperamos que te recuperes muy pronto. Vamos a orar por el cuñado de Rodo que tiene COVID-19 y por todas aquellas personas que de alguna manera son nuestras conocidas o que convivimos con ellos y que tienen alguna situación complicada. Pues vamos a orar por ellos. Vamos a orar por Amparito López, mamá de Raúl, que es nuestro hermano de la barca, que sigue malita ella, por su recuperación. Y vamos a orar por la familia de Mailet, por el fallecimiento de su papá, porque Dios le siga trayendo consuelo. También por la familia de nuestro hermano Fer Ávila, que hace poco tiempo pues tuvieron también una pérdida muy grande, que es nuestra hermana en la fe, también ella falleció a causa del COVID. Y orar por la familia de nuestro hermano Juan Galindo y el fallecimiento de su papá. Quiero pedirles por favor que hagamos una breve oración. Nuestro Dios y Padre, tú conoces cada rincón de nuestra mente, de nuestro pensamiento, y queremos en esta mañana pedirte que tú lleves un mensaje de paz y de esperanza a todas las personas que están sufriendo por cualquier causa. Te oramos por nuestros hermanos que tienen cualquier tipo de padecimiento, que tú les lleves sanidad y reposo a su alma, a su espíritu. Entendemos, Dios, que tú eres el Dios todopoderoso, que tú todo lo puedes hacer, pero también nos sometemos, Señor, a tu voluntad, porque tu voluntad es santa y es perfecta, y la apreciamos y la recibimos como venga de ti, Señor. Bendito seas, y es a través de mi Señor Jesús que te quiero orar y pedir todas estas cosas. Amén.